Buenos días, bienvenidos a Asturias Innova, el proyecto del Grupo El Comercio que pretende analizar y divulgar el mundo de la innovación desde Asturias. En esta ocasión llegamos a la cuarta y última semana de la jornada El Mundo tras el COVID-19, una mirada transversal obligada por la pandemia sanitaria del coronavirus sobre lo que nos está pasando y sobre el futuro. Hoy contamos con un invitado que no necesita presentación, y mucho menos en Asturias, en donde ha desarrollado, y lo hace ahora, buena parte de su carrera profesional, además de ser uno de sus lugares de residencia. Se trata de Guillermo Ulacia, bilbaíno de Baracaldo, localidad de claras reminiscencias industriales y siderúrgicas, licenciado en informática por la Universidad de Deusto. En su trayectoria profesional ha ocupado puestos de alta responsabilidad en sectores industriales relevantes de la economía, como la siderurgia, automoción y energía. Proveniente de la General Motors, en 1995 se incorporó a la siderurgia como director general de operaciones para liderar la implantación del plan de competitividad de la siderurgia de 1992 y su posterior privatización. En el año 2000 asumió la vicepresidencia ejecutiva de la división de planos del grupo siderúrgico Arcelor, después de liderar la integración de los tres grupos que se fusionaron, Usinor Francia, Arbeid Luxemburgo y Aceralia España. En 2005 se incorpora a Gamesa, corporación tecnológica, asumiendo el cargo de presidente ejecutivo hasta 2009. Ha sido presidente de Innovasque, es consejero del grupo Arteche, miembro del consejo del Deusto Business School, pertenece al consejo de administración del Instituto Vasco para la Competitividad, Orquestra, y es presidente de FEMetal y de la Comisión de Industria y Energía de la COE. Buenos días, don Guillermo Ulacia, y muchas gracias por compartir con nosotros en Asturias Innova estos minutos. Muy buenos días, José María. Muchas gracias por tu invitación, muchas gracias al comercio por darme esta oportunidad de compartir alguna de las experiencias que a lo largo de esa trayectoria profesional que has mencionado, pues he podido ir acumulando. Muy bien. Nos planteamos, Guillermo, en esta última semana de la jornada El Mundo tras el COVID-19, a hablar de geoestrategia principalmente. Y hemos elegido para la entrevista de hoy con usted el título Europa pierde, China gana. Hay muy pocas personas, posiblemente, que sepan que usted, como alto directivo de General Motors y de su marca Opel en Europa, fue designado al inicio de los 90 como el ejecutivo que debía viajar a China para estudiar lo que estaba sucediendo en ese país con el objetivo de implantar allí la General Motors. ¿Cómo fue aquel trabajo suyo y qué conclusiones sacó en aquel instante? Bueno, quizás, si me permite, antes de ir a cuáles son las conclusiones que obtuve en aquella época, decir que efectivamente a principios de los años 90 es cuando tuve la oportunidad de acercarme a lo que era China. Obviamente, para mí, China culturalmente quedaba muy lejos, era un continente probablemente atractivo, pero jamás llegué a pensar que podría ser una etapa de mi desarrollo profesional. Para entender la aproximación, pues tendríamos que decir que en 1982 se puso en marcha la planta de General Motors de Opel España en Zaragoza. Fabricábamos 1.200 coches al día, aproximadamente 250.000 coches al año. Y en esa misma década, en los años 80, el presidente del grupo Volkswagen, al ver la debilidad de la demanda en el mercado europeo, tomó la decisión de ofrecer la construcción o la fabricación de un modelo antiguo europeo en China. Entonces hizo una propuesta de fabricar el modelo Santana. Aprovechó que aquí había dejado de fabricarse, que seguía fabricando en México, y les planteó a las autoridades chinas las posibilidades de comenzar una experiencia nueva de constituir empresas conjuntas. Volkswagen fue en aquel entonces el que dio el relevo a la historia de haber estado importando coches japoneses y haberse de alguna manera basado su desarrollo de automoción con modelos rusos. Y detrás de Volkswagen pues fue Peugeot, luego fueron
American Motors, que era del grupo Chrysler, y en los años 80 se está produciendo ese renacer o ese comenzar el proceso de fabricación de automoción de automóviles en China. Realmente en aquella época los volúmenes de fabricación no llegaban a 250.000 vehículos al año, es decir, prácticamente la producción de Adán Opel España, ¿no? ¿Qué había ocurrido para que de alguna manera me nominaran a mí? Pues aquí en Europa comenzamos, como he dicho, en el año 1982, tuvimos 4 años en los que el modelo Opel Corsa fue un modelo bien acogido por el mercado, por los clientes, pero nos encontrábamos con que después de 5 años donde habíamos aplicado las técnicas de mejora de métodos, técnicas de análisis de valor, etcétera, pues nuestra rentabilidad era negativa. Con lo cual General Motors se propuso pues, vender o cerrar la última inversión que había realizado aquí en Europa. Y ahí comienza la génesis de una transformación, que podríamos decir al día de hoy de la innovación. Pensábamos que el 75% del coste del coche pues, era compras de componentes a proveedores. Y pensábamos que lo mismo que habíamos hecho un esfuerzo muy importante de mejora productividad interna, pues si aplicáramos el conjunto de programas y técnicas en la base de proveedores, seríamos capaces de dar la vuelta a la cuenta de resultados. Y así comenzó pues una nueva estrategia de compras que se denominó sourcing y que tuvimos pues el privilegio de ser los líderes a nivel internacional dentro del sector de automoción. En esta estrategia, pues en España hicimos un excelente papel. En mi caso era el director de compras y también era responsable del desarrollo en la península ibérica de la base de proveedores y en todo lo que era Latinoamérica, especialmente México y Brasil. Y como consecuencia de todos esos resultados y toda esa experiencia acumulada, a principios de los 90, General Motors decidió que él no podía estar fuera de un mercado con un potencial de crecimiento como era China espectacular. Pero no solamente tomó la decisión de ir hacia China, sino que dijo que iba a poner la mejor tecnología de todas las fábricas y toda la experiencia que tenía a nivel mundial en China. Claro, dotar a las fábricas de tecnología, de procesos de fabricación, volvía a poner énfasis en si iba a tener base de proveedores suficientes para seguir proveyendo a todas las cadenas de montaje de productos de calidad. Y de ahí que alguien en la base de datos de todos los empleados de General Motors en el mundo pues dijera que Guillermo Lacia podía ser un buen candidato a ir a China. Como se pueden imaginar, pues me quedé muy sorprendido porque no tenía yo ninguna intención de hacer mi desarrollo profesional en China. Y el hecho es que, bueno, formé parte de un primer equipo que iba a ver cuáles eran las condiciones y lo que nos encontramos es que había una base industrial pues muy atrasada. Teníamos una mano de obra abundante pero poco cualificada. Y obviamente todos los sistemas de calidad occidentales, europeos y americanos pues brillaban por su ausencia. Era un poco la situación que nos encontrábamos allí. Desde el punto de vista social, pues las personas eran amables, tenían una cultura milenaria, sus principios y valores no encajaban con nuestros principios y valores, pero bueno, forma parte de la diversidad cultural. Y también era cierto que una de las cuestiones que nos preocupaba, teniendo en cuenta que tendríamos que enviar expatriados desde Occidente a China, pues era la facilidad o no facilidad de los idiomas, si se podía hablar o no se podía hablar en inglés, y podríamos llevar eso como idioma de trabajo, incluso la capacidad que tenían de colegios internacionales, si sería suficiente para poder realmente acometer un proceso de desarrollo de proveedores en condiciones.
Bueno, Ujú. y esta mi primera etapa allí. Sí. Describimos que teníamos mucho trabajo que hacer y lo que dijimos es, si queremos tener éxito, lo mismo que General Motors ha decidido instalarse eh, en China, llevando su mejor conocimiento y sus mejores procesos y equipamiento, pues tenemos que ir convenciendo al resto de proveedores occidentales a que vayamos haciendo esa labor de empresas conjuntas para que en componentes críticos podamos sustituir la producción de Occidente por la producción en China e integrarlo en las cadenas de valor chinas. Y luego, le pregunto, 20 años después de aquellos informes que me imagino que usted hizo en aquel momento y de aquellas conclusiones, ¿qué es lo que tiene que ver la China de hoy con aquella idea inicial? Bueno, pues la verdad es que muy poco, ¿no? Es una de las sorpresas que todos los occidentales tenemos de cómo ha sido capaz de transformarse, de modernizarse tan rápidamente en tan poco periodo de tiempo China. La fabricación de los datos en el año 2019 de vehículos a nivel mundial ascendió a más de 90 millones, 92 millones de vehículos y China pues fabricó 26 millones, es decir, que es el número uno con diferencia. Estados Unidos tiene 11 millones de unidades, Japón pues 9,5 y Alemania 4,6. Es decir, la fabricación de vehículos en China pues es la suma de Estados Unidos, Japón y prácticamente Alemania, ¿no? Entonces, para que nos hagamos un poco la idea de la inmensa transformación. Es curioso cómo han estado replicando modelos occidentales. Yo recuerdo cuando comencé a trabajar en 1980, pues que existía General Motors como la empresa número uno mundial y tenían también lo que ellos llamaban los Big Three, ¿no? Que eran General Motors, Ford y Chrysler. Eran los tres empresas americanas pues que eran referencia. Al día de hoy, cuando uno viaja a China, pues ellos en lugar de tres tienen los Big Four, los cuatro, ¿no? Que son SAIC Motor, Dongfeng, FAW y Chang'an. Es decir, que ellos tienen ya conglomerados que están en condiciones de ser campeones, obviamente nacionales, pero con una dimensión equivalente a las que tienen las multinacionales occidentales. Y al día de hoy siguen orientados en el desarrollo para su mercado doméstico, pero en cualquier momento, lo mismo que nos ocurrió en otros sectores, como puede ser el del acero, pues este plan de crecimiento con el que China tiene que seguir desarrollando sus desafíos Sí. sociales les obligará también a ofrecer el producto made in China o pensado en China o diseñado en China para el resto del mundo, ¿no? Entonces, los fabricantes occidentales, europeos y americanos siguen presentes, cada día tienen mayor dependencia del mercado. Las marcas premium, como puede ser Audi, Mercedes, BMW, pues para ellos es un mercado fundamental China y esta es la situación. La Es situación es que son indudable, líderes en lo sí. eléctrico, cosa que aquí no lo somos, y que, bueno, pues tienen un crecimiento espectacular. No, le comentaba que hay un hecho incuestionable, que es que China hoy le discute a Estados Unidos ya la supremacía mundial, ¿no? Si le parece, dejamos para más tarde el análisis político del régimen chino, ¿no? Que también tiene su miga. Pero se puede decir que la clave del imponente salto de China está basado en un desarrollo industrial espectacular, copiando incluso el modelo occidental al principio, para más tarde empezar, como lo está haciendo ya, a liderar la apuesta por la innovación y las nuevas tecnologías. Pues sí, la verdad es que podríamos decir que es así, ¿no? China tenía un modelo de crecimiento, tenía una necesidad, tenía una visión y lo primero que hizo es hacer una pequeña apertura de su mercado para captar
inversiones que le pudieran facilitar la entrada de conocimiento y tecnología. Esto es lo que él ofreció, su mercado, su apertura de mercado, con el propósito de atraer. Todos los occidentales vimos el enorme potencial que significaban los 1.200 millones de habitantes en China, la apertura al comercio internacional, y decidimos trasladar nuestro modelo de crecimiento porque formaba parte, a su vez, de nuestro propio crecimiento. Pero al día de hoy, China es consciente de que el modelo occidental tiene dificultades para seguir manteniendo ese ritmo de crecimiento que ellos necesitan y ha tomado la decisión de crecer potenciando su consumo interno, pero hacerlo con un modelo de innovación y tecnología. La verdad es que en estos últimos 30 años China ha tenido pues, un desarrollo espectacular, social. Más del 70% de las personas pobres que han salido del sistema a nivel mundial eran de origen chino. Ha creado más de 200 millones de clase media y todo esto le está ayudando a tener unos ritmos de crecimiento, pues hace algunos años de 2 dígitos, ahora de 1 dígito, pero es consciente que se tiene que enfrentar a un cambio de paradigma en el modelo de crecimiento y que la tecnología y la innovación van a ser las claves de ese futuro crecimiento. Por compartir algunos datos, hoy China, en términos de comercio, pues es el mayor exportador mundial de bienes, desde el año 2009. La participación de China en el comercio mundial ha pasado del 1,9 a principios del siglo, en el año 2000, a más del 11% en el año 2017. Y China es el país principal importador de 65 países y es el principal destino de las exportaciones de 33 países. Es decir, en términos de bienes, China tiene un mercado impresionante y sus relaciones con diferentes países pues le permiten seguir manteniendo esa posición de liderazgo. Es cierto que cuando uno mira cuáles son el volumen de servicios asociados a esas importaciones, exportaciones, pues disminuye. Ahí todavía Occidente le lleva ventaja. También es cierto que otra de las características propias de China es la facilidad con la que están creando campeones de talla regional y prácticamente mundiales. Si mirásemos la lista de Fortune, los 500 de Fortune, pues al día de hoy tenemos más de 110 empresas chinas incorporadas en esa lista, ¿no? Entonces, la verdad es que China tecnológicamente en el año 2000 invirtió 9.000 millones de euros en I+D y el año 2018 ha invertido 293.000 millones de euros. Dicho esto, del volumen de inversión que está realizando, también hay que destacar que depende muy mucho del I+D que se hacen en otras zonas del mundo y de la propiedad intelectual asociada a patentes que necesita para desarrollar toda esa fábrica mundial, ¿no? En China, por ejemplo, en el año 2017 gastaron más de 39 millones, 39.000 millones en temas de propiedad intelectual y a ellos les compararon tan solo 5.000 millones. Es decir, hay un fuerte desequilibrio entre la necesidad que tienen ellos de seguir incorporando patentes para su proceso de fabricación, para su integración en cadenas de valor globales, con las que ellos están exportando. Y son conscientes, los países de los que necesitan atraer propiedad intelectual, pues básicamente son Estados Unidos, Japón y Alemania. Esos son sus 3 países los que tienen una dependencia tecnológica. Pero sí que tienen las condiciones para dar el salto y romper ese techo. ¿Por qué? Pues porque tienen enormes cantidades de dinero, tienen un mercado al que pueden trasladar rápidamente las innovaciones y lo que les hace falta es constituir sistemas de transferencia de tecnología y conocimiento y un sistema competitivo interno.
Ese es su desafío y eso es Sí. lo que van a aplicar en la próxima fase. Volviendo al tema de la innovación, que ha descrito muy bien, los últimos datos del Índice Mundial de Innovación, que son de 2019, nos indican que de los 5 principales polos de ciencia y tecnología del mundo, 4 están en Asia y uno solo en Estados Unidos, ¿no? Europa ni aparece. Y de esos 5, 2 están en China, uno en Japón y otro en Corea del Sur. La goleada de Asia en este sentido es apabullante. Yo no sé si usted opina lo mismo. Pues la verdad es que sí. Esos son los datos que el Informe Mundial de Innovación destaca. Por no ser excesivamente negativos, son datos macro y hablan de las diferentes regiones del mundo y el posicionamiento que cada una de ellas tiene. Es evidente que Europa pues tiene líneas de investigación en temas relevantes, como es todo el tema relacionado a la sostenibilidad, como es el tema de la privacidad, como es el tema del medio ambiente, como es el tema del envejecimiento de la población, pero esos temas en los que nosotros estamos invirtiendo no son precisamente los temas en los que están invirtiendo las otras economías que están todavía en ese modelo de crecimiento de ofrecer a las nuevas generaciones que se van incorporando a través de la urbanización y de los países emergentes propuestas que faciliten su desarrollo de clase media, su desarrollo del consumo, y para eso necesitan mejorar la renta per cápita, necesitan mejorar el empleo y bueno, pues nos encontramos con que el I+D que están potenciando en otros lugares del mundo es diferente al que hace Europa. Y el que más destaca por volumen, pues es precisamente en las áreas que hemos comentado, ¿no? Sí. En Aquí 1980. Sí, perdón, adelante. Aquí en Europa se está produciendo además otros dos aspectos que son relevantes. Uno un poco es, teniendo en cuenta todos los problemas financieros y económicos, pues los estados están dejando de apoyar la I+D. O la están apoyando en sectores convencionales, como puede ser la automoción y el tema farmacéutico, pero no sectores de futuro, como puede ser la nanotecnología o la biotecnología. Entonces, este es un tema importante. Y el otro tema tiene que ver con el tamaño, la creación o no creación de campeones mundiales, que es así como le denominan, ¿no? Entonces, la transferencia inmediata al mercado. No tenemos vehículos como tienen en Estados Unidos o como tienen en Japón o como tienen en Corea del Sur, que realmente son aquellas potencias junto con China que están liderando este proceso. Sí. Hay un tema que es importante y no se le escapa a nadie, ¿no? En 1980, fecha en la que se inician los grandes cambios en China, la renta per cápita en ese país era de $150. Hoy está por encima de los 10.000. Y las proyecciones hacia 2050 nos indican que el PIB de China estará en torno a un 50% por encima del PIB norteamericano. Y aquí nos enfrentamos a un grave dilema político, a mi modo de ver, ¿no? Comprobar cómo un régimen totalitario, en donde los derechos humanos incluso brillan por su ausencia si hace falta, en donde las libertades individuales no existen, en donde las reglas comerciales o medioambientales no son tenidas en cuenta, consiguen en cambio un liderazgo mundial y un bienestar de la población que seguramente hoy provocaría que si los chinos pudieran votar, votarían a ciegas al Partido Comunista de China. Y usted dice, Europa pierde. Y yo le pregunto, ¿estamos ante un cambio de paradigma? El ejemplo chino es el que puede provocar un mayor proteccionismo de los estados, un mayor populismo, un cambio incluso en los sistemas occidentales. Pues estamos en ese dilema. Es cierto que China se presenta ante el resto del mundo, ante las economías emergentes, como un modelo de crecimiento, de paz y prosperidad, de armonía, en el que respetan las condiciones locales
y no imponen su criterio a los demás y dicen este modelo es bastante mejor que el modelo occidental, en el cual ellos lo que hacen es imponer sus reglas al resto del mundo para decir que tienen que tener prosperidad. La prosperidad que propone el modelo de crecimiento chino es totalmente diferente. Y aquí me va a permitir una pequeña anécdota. Cuando tuve la oportunidad de presidir Gamesa Corporación Tecnológica, pues al igual que habíamos hecho en automoción o al igual que estuvimos haciendo en el ámbito del acero, pues decidimos que como fabricante tecnológico y como fabricante de aerogeneradores, China tenía que ser un mercado en el que nosotros tuviéramos potencial de crecimiento y tomamos la decisión de invertir en el estado en el que ellos nos habían ofrecido, que era Tianjin, donde estábamos todas las empresas occidentales. Y recuerdo que al igual que hicimos en General Motors, pues llevamos todo nuestro conocimiento para hacer las fábricas más eficientes que tendríamos en ese mundo. Es decir, todo lo que habíamos acumulado del desarrollo de procesos de fabricación de producto, lo llevamos a China, contratamos, formamos al personal chino e hicimos un aerogenerador fabricado en China para vender en China con unas rentabilidades superiores al 30%. Era un modelo de crecimiento, un modelo de rentabilidad, un modelo de buena empresa extraordinario. Todo eso lo hicimos pues prácticamente en 3 años a una velocidad típica de China, que hay que hacerlo con planes quinquenales, y nos encontramos con que en el año 2008 viene la crisis y nos dicen, bueno, pues que ahora no hay dinero para seguir invirtiendo y tenéis que plantearos cuál es el modelo que queréis realizar y replicar tanto en América, en Europa, como en Asia, China. Y lo primero que hicieron los políticos en China pues fue agradecernos a todos los fabricantes europeos y americanos pues nuestra presencia en China y decir que se había acabado la época en la que éramos considerados como fabricantes premium, porque ellos ya habían desarrollado alternativas de fabricación china a la fabricación extranjera, porque pensaban que sus productos eran tan buenos y de tan buena calidad y con un performance equivalente al nuestro, y que no querían que nuestros precios fueran superiores a los precios chinos. En consecuencia, dijeron, si quieren ustedes seguir vendiendo en China, se tienen que alinear con los precios de China. Y si no quieren, pues no pasa nada, porque como tienen unos costes muy competitivos, pues ustedes exporten. Dicho de otra manera, que nos estaban invitando a dejar el mercado chino. Bueno, la verdad es que estuvimos sorprendidos. Hubo más iniciativas made in China de llamar a todos los presidentes de las compañías que compraban productos occidentales y decirles si eran conscientes de lo que estaban haciendo. En un momento de dificultad tenían que convocar la acción, el contenido local era importante, etcétera, etcétera. Y bueno, ante esta situación, pues fuimos a Bruselas a manifestar nuestro desconcierto, porque desde el año 2001 pues China pertenecía a la Organización Mundial del Comercio y pensábamos que todas estas maniobras en la oscuridad no respondían a los criterios de libre comercio. El caso es que Bruselas pues nos escuchó y finalmente se preparó una cumbre bilateral entre Europa y China. En la cumbre bilateral pues estaban empresas las mayores, como es el caso de Airbus, estaba ArcelorMittal, por poner un ejemplo cercano a todos nosotros, estaba Gamesa, Louis Vuitton, y bueno, pues todas aquellas compañías BASF, químicas, aeronáuticas, de alto contenido tecnológico, de materiales, que desde Europa teníamos presencia en China.
y le manifestamos en esa cumbre bilateral nuestra sorpresa. Y recuerdo que el interlocutor era el vicepresidente de China, que antes había sido el gobernador del Banco de China. Todo lo que es preparar una reunión, una cumbre, requiere que pongas por escrito lo que vas a decir, que ellos sepan lo que vas a plantear y que aleguen que determinadas preguntas incómodas pues no las van a contestar y te piden que las retires, lo cual quiere decir que se va a buscar un consenso. Pero bueno, durante la conversación, en un determinado momento, pues dijimos aquello de, oye, ya está bien de copiar, ¿eh? Y quisimos hacerlo pues poniendo énfasis en que cada vez que yo me desplazaba a Pekín, pues había un mercado de la seda cerca del hotel donde ya nos dejaban alojar no solamente a los extranjeros, sino ya lo habían puesto a disposición de todos los ciudadanos chinos, y que teníamos allí copia de todas las marcas, pues desde Louis Vuitton, marcas de ropa, de relojes, que además nos lo vendían con maquinaria suiza, maquinaria china, y en función de si era chino o era suizo, pues tenía un precio diferente. Y quisimos hacer eso, aunque políticamente nos censuraron por hacer ese comentario. ¿Qué es lo que conseguimos? Pues lo que conseguimos fue la respuesta, después de un silencio, del ex gobernador del Banco de China. Y el vicepresidente nos dijo, señores, cuando yo era gobernador del Banco de China, pues tuve la oportunidad de ir a una reunión en Europa, a París concretamente, se dirigía al señor de Louis Vuitton y dijo, y en un determinado momento pues estaba paseando por los Campos Elíseos y vi la tienda de Louis Vuitton y entré en la tienda. Entonces, todo lo que allí había me gustaba y pensé, pues yo tengo que comprar un regalo pues para mi mujer, alguien para mi familia. El caso es que empecé a mirar y no encontraba nada que pudiera responder a mi poder adquisitivo. Con lo cual dije, bueno, casi mejor, mira, aquí hay unas corbatas de seda, pues en China nosotros somos especialistas en seda, seguramente lo han comprado en China y me va a poder permitir comprarla. Y dice, bueno, mi sorpresa cuando vi la corbata y vi el precio. Entonces, ni todo el salario mío anual me permitía comprar aquella corbata que ustedes habían comprado en China. Así que, señores, primero, está totalmente prohibido las copias y reproducciones y venta en China de cualquier tipo de producto mundial. Segundo, nuestro modelo es más justo y equitativo. Llevan ustedes 250 años vendiendo al mundo a un precio desorbitado, impidiendo que la sociedad pueda crecer y desarrollarse más con mayor igualdad que la que ustedes proponen. Y se ha acabado. Esto se ha acabado. Y esto sí que es un compromiso del gobierno chino. No vamos a seguir permitiendo que nos vendan ni licores, ni corbatas, cosas que hacemos en China, con esos diferenciales de precio. Tampoco nosotros lo queremos imponer al resto del mundo. ¿Por qué cuento esta anécdota? Porque esta es la visión que los líderes chinos tienen del nuevo mundo, el nuevo modelo de crecimiento. Y esto es lo que ellos están ofreciendo en todos los continentes que no sean occidentales, en África, en Latinoamérica, obviamente en Asia, y lo quieren liderar. Y bueno, pues el modelo nuestro, la globalización, ha llegado a su punto asindótico, ya tiene dificultades para seguir creciendo, hay que inyectar enormes cantidades de dinero. Cuando no viene una crisis, viene otra. Cuando no es el petróleo, es el sistema financiero. Estamos crisis tras crisis. Ya no voy a hablar de la crisis sanitaria. Y nos estamos encontrando con que ese empuje que tenían los países emergentes, teniendo en cuenta todas las problemáticas de deuda,
de cambio de divisas, etcétera, les está haciendo que no se incorporen a este modelo social y que miren a China, porque China les va a ayudar. Van a crear nuevas industrias y lo van a hacer con el apoyo chino. Esta tendencia imparable del crecimiento en ciudades hace que se abandone el campo y se vaya a las ciudades donde hay más oportunidades, y nos estamos encontrando con que todas las empresas occidentales, además, tenemos una gran dependencia al mercado chino, lo cual quiere decir que nuestra unidad es así. ¿Y qué nos está ocurriendo aquí? Pues que tanto en Europa como en Estados Unidos no tenemos una visión compartida de lo que va a significar, no de lo que ha significado China, sino de cuál es esa nueva China a la que tenemos que dar respuestas. Y no lo tenemos. Cada uno está buscando la solución a su manera. Uno poniéndose a China, el otro diciendo que puede ser un aliado, pero no tenemos ningún tipo de estrategia común. Tenemos unos resultados en Europa pues de innovación bastante discretos y adicionalmente, y esto es así, se está produciendo un aumento de la desigualdad y la disminución de la renta, ¿no? De la renta per cápita. Más nos estamos envejeciendo. Entonces, ¿qué piensa China? Que él es el número 1 mundial. De hecho, procede que hay que cambiar las instituciones y que no tienen que ser las reglas impuestas por los occidentales desde la revolución industrial que han sido ellos los que han liderado todo este tema. Que su modelo público-privado tiene mucho más fuerza que el resto del modelo privado que nosotros tenemos y que se tiene que hacer con sus estándares, ¿no? Con el modelo de negocio chino y obviamente con sus principios y valores. Así que Europa, y ahora viene un poco, ¿qué tendría que hacer? Pues bueno, lo primero es decir, más allá de que vamos a ser una economía descarbonizada en el año 2050, ¿cómo realmente queremos ser? ¿Vamos a conseguir una integración total? ¿Vamos a ser una Europa o seguiremos siendo la suma de estados que tenemos una moneda teóricamente común, pero todo lo demás, incluso los sistemas de innovación, son diferentes y perdemos fuerza porque no podemos tener las economías de escala que requiere esa nueva propuesta china? Tenemos que ser capaces de crear campeones europeos y para ello la estrategia de innovación, más allá de la dotación de fondos, tiene que mejorar su rendimiento. Sí. Obviamente el mayor desafío. Lo único positivo, lo único positivo que tenemos es que nuestro modelo, y es aquí lo positivo, a diferencia del chino, se basa en la cuádruple hélice. Hasta ahora hemos trabajado con la triple, es decir, estaban el conocimiento, la universidad, la tecnología y las empresas. Lo hemos estado haciendo con esos tres. Llevamos una década en la que hemos incorporado a la sociedad para que todas las necesidades sociales acompañen esa propuesta que nos van haciendo de ciencia, tecnología e innovación. Bueno, una gran lección, sin duda, de la situación mundial, ¿no? Y muy bien explicado todo el tema de China. De todas formas, tener la oportunidad de hablar con usted es aprovechar también para hablar de dos cuestiones claves para la economía española y, por supuesto, para la asturiana, ¿no? Que son innovación e industria. Vayamos a la primera. Usted fue el máximo responsable en su día de Innovasque, que nació con la vocación de convertirse en el referente de innovación de Europa. La clave de ese proyecto, quise escucharle en alguna ocasión, que estuvo precisamente en llevar al convencimiento a toda la sociedad vasca de que esa era una tarea que involucraba a todo el mundo, incluso hasta las asociaciones vecinales. ¿Ese es el camino? Tenemos, Guillermo, que resumir un poquito. Pues lo hago de manera rápida. Innovasque, el País Vasco, al igual que le ocurrió a Asturias, en un determinado momento se encuentra con que toda su industria básica, su industria pesada,
entra en crisis y no puede continuar. Entonces acomete un cambio, un proceso de transformación muy importante que, bueno, pues visto los resultados, ha sido un éxito. La renta per cápita en el País Vasco es una de las más elevadas y entonces, pues la calidad de vida, obviamente, al igual que tenemos en Asturias, es buena y es razonable. Pero en el año 2005 y en el año 2007, pues líderes del Partido Nacionalista Vasco nos preguntaban a los ejecutivos si pensábamos que si ocurriera una crisis estábamos en condiciones de responder con la misma eficacia que habíamos respondido a la crisis de los años 80. Si creíamos que nuestros jóvenes que estaban mejor preparados, con más conocimiento, con dominio de idiomas, iban a ser capaces de afrontar una crisis de aquellas características. La verdad es que lo planteaban como un futuro. Lo que no pensaban es que estábamos ya a las puertas. Entonces, estuvieron pensando cuál era el planteamiento y el presidente, el Endacari del País Vasco, tomó la decisión, y esto sí que es importante, de que para acometer una nueva transformación había que plantear un proceso, un sistema de innovación diferente, apoyándonos en las universidades, en los centros tecnológicos, en las empresas, y teníamos que incorporar a la sociedad. Pero la clave fue crear Innovasque fuera del sistema, es decir, no quiso que el gobierno tuviera de alguna manera una situación más que de acompañamiento y no de liderazgo. Y lo planteó que tenía que ser una iniciativa privada liderada por los máximos responsables de las empresas que tuvieran el apoyo social. Y eso fue lo que generó Innovasque. Nos convocaron a todos los responsables de las principales empresas, se hizo una exposición de lo que era la innovación, cuáles eran los desafíos, y ese fue el arranque de Innovasque. Esta es la cuádruple E. Entonces, hicimos una evaluación de nuestro sistema de innovación, llegamos a la conclusión de que no había única y exclusivamente que hablar de si éramos el 2 o el 3% del I+D, porque la innovación iba más allá del I+D, era temas relacionados con inversiones en TIC, nuevos modelos de negocio, formación del factor del capital humano. Todo eso eran los elementos que nos tenían que dar ventaja competitiva. Y a partir de ahí, pues se plantearon cuáles eran los desafíos. En aquel caso, en mi época, el desafío eran las tecnologías limpias. Pensábamos que teníamos que hacer frente a esto que llamamos ahora descarbonización y teníamos que apostar por nuevas tecnologías y ser líderes en tecnología porque queríamos seguir siendo de base industrial. Descubrimos que el sistema sanitario iba a ser un problema para su mantenimiento y entonces empezamos a trabajar con conceptos de EFI sociedad, EFI saludable, con sistemas extendidos del sistema salud, todo lo que ahora llamaríamos la telemedicina, la biotecnología, la nanotecnología, crear ese entorno para que no tenía atracción empresarial, pero que sí teníamos que tener las bases para hacer que socialmente eso no se nos disparara en el momento que los enfermos crónicos y los mayores nos vamos incorporando al sistema sanitario. Pusimos énfasis en la innovación social, hablamos del cuarto sector, y luego algo que también planteamos era cómo vamos a constituir nuevas empresas innovadoras, pero que no queríamos que se quedaran en startups de más o menos éxito, sino que tuvieran la ambición de ser de presencia global. ¿Este es el camino? Pues este es un camino. Obviamente nosotros nos inspiramos en lo que estaban haciendo en Australia, en Finlandia, en otros lugares del mundo que para nosotros eran referentes. Constituimos centros de investigación cooperativa, bueno, se hicieron muchísimas cosas y esto es lo que está permitiendo pues, que vayamos encontrando soluciones a determinadas dificultades que no las habíamos anticipado, pero que de alguna manera las habíamos preparado. Usted conoce muy bien Asturias y conoce bien su realidad industrial y de innovación. ¿Esas recetas servirían para Asturias en este momento o habría que hacer alguna otra cosa diferente? Y si quiere ya enlazarlo con el tema de la industria también en Asturias. Bueno, pues la verdad es que copiar por copiar no tiene ningún sentido.
hoy los empresarios de Asturias, los empresarios de Asturias hace un par de años dijeron que era muy importante que el nuevo gobierno tuviera una consejería de ciencia e innovación. Afortunadamente hemos tenido una ingeniería de ciencia e innovación. También hubo un manifiesto firmado por todos los partidos políticos de apoyo a la innovación, en el cual se comprometieron todos a invertir el 2%, incluso llegar hasta el 3%, obviamente a medio o largo plazo. Es decir, el deseo de avanzar en esas líneas pues está presente. Yo creo que hemos tenido suerte de nominar a un consejero de Ciencia e Innovación joven, con formación en lo que serían las nuevas apuestas de futuro, como puede ser la biotecnología. Como todo no es posible, pues le falta experiencia industrial, que es el pilar fundamental de Asturias, pero que tiene capacidad de aprendizaje y sobre todo tiene muchísimas ganas de hacer cosas diferentes. ¿Cuál podría ser el único matiz? Pues que hay que dejar de hacer muchísimas cosas para decir que tenemos de todo, que tenemos empresas de base tecnológica, que tenemos empresas trabajando en procesos industriales, en la valorización, para centrarse en muy pocas y de alto impacto. Entonces, para eso tiene que hacer un ejercicio de reflexión parecida a la que se hizo en el País Vasco, con todos los líderes empresariales y con todos los agentes sociales, etcétera, para definir dónde van a estar las claves. Y no es tanto una cuestión de dinero, es una cuestión de asignar personas con conocimiento. Si hay que conectarse con otros agentes a nivel nacional, a nivel internacional, conectémonos, pero demos lugar a proyectos de Asturias para Asturias que tengan presencia total. Y ese es el mayor desafío que tiene Asturias. No sé si una de nuestras fortalezas, pese a las crisis, pese a la Unión Europea, pese al tema de descarbonización, una de nuestras fortalezas en Asturias es poder seguir contando con multinacionales industriales que también, por otro lado, nos están aportando centros tecnológicos que son referencia mundial, incluso como el de ArcelorMittal. A partir de esas fortalezas es donde también nosotros creo que podríamos crecer en ese sentido. Bueno, es cierto que tener centros de I+D, de multinacionales, y que decidan instalarse en Asturias es una ventaja competitiva importante. Es una ventaja que se denomina ventaja competitiva creada. Y eso hay que valorarlo. También es verdad que los centros de innovación, pues al igual que la ciencia, si es una ciencia de investigación básica, pues está abierta a todo el mundo, lo cual quiere decir que la producción que se hace en esos centros, si está abierta a todo el mundo, pues tiene muy poco impacto local, lo cual quiere decir que los centros de innovación tendrían que también, por responsabilidad social corporativa, plantear cuál va a ser su desarrollo tecnológico industrial en la ciudad o en la región en la que están instalados. Este es un aspecto importante. Y eso es lo que nos daría tener un desarrollo de tecnología y un desarrollo industrial que se iría convirtiendo en una alternativa a la situación que tenemos al día de hoy. Que, por cierto, hay que saberla, aunque esté en un sector maduro, defender. Y la defensa no es decir que no quiero y no acepto el cambio. La defensa es cómo me voy a adaptar rápidamente a los cambios tecnológicos, a los cambios en la demanda, y eso tiene que estar liderado por los empresarios, pero tiene que estar apoyado desde el gobierno y tiene que estar impulsado desde la sociedad. Entonces, si no se dan esos ingredientes, pues esto va a ser difícil cambiar. Necesitamos tracción empresarial, necesitamos conocimiento, necesitamos políticas públicas a nivel regional, a nivel nacional y a nivel europeo. Europa dice que va a apoyar estos proyectos. Ahora es el momento que emerjan los proyectos, pero proyectos tecnológicos industriales. Proyectos tecnológicos industriales de aplicación en el mundo, hechos por Asturias para el resto del mundo.
Le voy a hacer una última pregunta ya por una cuestión de tiempo. Usted forma parte de la Comisión de Industria de la COE y hace unos días se celebraba en Madrid una cumbre de empresarios, la llamada cumbre del IBEX 35, ¿no? Y no dejó de sorprender, yo no sé si a usted le sorprendió o no, que entre las principales reivindicaciones de los ejecutivos y directivos que estuvieran allí figurara la de tener seguridad jurídica. ¿No asombra un poco que en 2021 en España se esté exigiendo seguridad jurídica? Bueno, no asombra. ¿Por qué? Porque el porcentaje de inversores extranjeros que tenemos en nuestra economía es muy importante. Nosotros no tenemos capacidad de ahorro. El dinero tiene que venir del exterior, lo cual quiere decir que tenemos que ser atractivos y tenemos que ofrecer seguridad jurídica, como ofrecen todas las nuevas economías, como es el caso de India, etcétera. Siempre pone, o de Singapur. Aquí hay máxima seguridad jurídica. ¿Qué nos ocurrió con la promoción de las renovables? Por lo que nos ocurrió que en un determinado momento la capacidad que se instaló era superior a la que teníamos planificada y no salían las cuentas y teníamos un incremento del déficit público, etcétera, etcétera, con lo cual, dentro de las propuestas que se hicieron para corregir ese desequilibrio financiero, una de ellas fue acogerse a lo que es una rentabilidad razonable y decir que con todos los modelos que se habían aplicado, las inversiones que se habían realizado en energías renovables, fundamentalmente fotovoltaica, pues que tenían una rentabilidad desproporcionada y cambiaron las reglas a mitad de camino. Hubo muchos fondos de inversión extranjeros que no aceptaron que esas reglas fueran cambiadas, que dijeron que ellos habían invertido con otras expectativas y nos han estado reclamando en organizaciones internacionales y la verdad es que, salvo alguna honrosa excepción, el resto es que nos han dicho que no, que eso no se puede hacer, que tienen razón los demandantes. Con lo cual, ese caso pues es el que conlleva, señores, a ver si tenemos lecciones aprendidas y lo pensamos bien. Ni incurramos en déficits que no podemos soportar, ni hagamos propuestas totalmente descoordinadas de la realidad económico-social que tenemos en España y, sobre todo, no se les ocurra cambiar cuando hemos atraído ese dinero, ya no solamente de los inversores extranjeros, también de muchos ciudadanos españoles a los que se le dijo que invertir en ese tipo de proyectos era mejor que invertir en un plan de pensiones, porque tenían garantizada una rentabilidad durante los próximos 25 años. Con lo cual ahí tuvimos un poco esta sensación de que dices no generemos más inseguridad. Si a todo esto, pues luego vienen manifestaciones pues diciendo de que tendremos que hacernos cargo de empresas estratégicas, nacionalizar, etcétera, pues no está muy claro que en un momento de crisis tengamos claro qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y una manera de hacerlo es esta. También es verdad que lo que estamos implícitamente demandando es que haya vigilancia de mercado. Aquí, a través de países europeos, entra todo tipo de mercancías sin ningún tipo de control, que perjudica también la competitividad de los mercados. En fin, hay muchas interpretaciones de esta frase, pero la principal es que el gobierno no empiece a modificar a mitad del partido las condiciones con las que inicialmente atrajo el volumen de inversiones. Muy bien, el tiempo no da para más, don Guillermo Lacia, pero bueno, quisiera hacerle finalmente ya, tengo que aprovechar una pregunta que estoy ya casi seguro que no me va a contestar, ¿no? Pues llevo años haciéndola y años no contestándose. Usted, y no es que lo diga yo, sino que lo decía todo el mundo, iba camino de convertirse en el director general de Arcelor, sustituyendo al francés Guy Dolé. Y de la noche a la mañana nos sorprende a todos anunciando su marcha, que fue cuando se incorporó poco después a Gamesa. A ver, nos va a decir por qué se fue de Arcelor, cuando iba a ser el máximo ejecutivo del líder mundial de la siderurgia. Por la primera premisa, que no es correcta. Yo no iba a ser el sucesor de Guy Dolé.
Ah, entonces, al darme cuenta de que no voy a ser el sucesor, porque obviamente no era la persona más adecuada, y teniendo en cuenta que mi familia había vuelto a España a seguir sus estudios universitarios, pues cuando me ofrecieron dirigir Gamesa Corporación Tecnológica, una empresa del IBEX con un desafío de desarrollo internacional importante, pues consideré que toda mi dedicación al mundo siderúrgico pues había llegado al final, ¿no? Y esta es la realidad, más o menos así. Pero ese supuesto que yo iba a ser el sucesor de Guidolé tenía un inconveniente. Dentro de los acuerdos de la creación del grupo de Arcelor, se acordó que a un presidente francés le sustituiría a un presidente luxemburgués y que a un consejero delegado francés le sustituiría también un consejero delegado, es decir, si había un presidente luxemburgués, el consejero delegado tenía que ser francés. Y si había un presidente francés, el consejero delegado tenía que ser luxemburgués. Yo ni tenía pasaporte luxemburgués ni tenía pasaporte francés. Perfecto. En fin, Guillermo Lacia, muchísimas gracias por su tiempo y sobre todo por habernos dado una vez más muchas de las claves de por dónde se mueve el mundo, lo que nos está pasando y lo que puede venir en el futuro. Muchísimas gracias, Guillermo, un fuerte abrazo. Y muchísimas gracias a ustedes muchas gracias por su atención. Les esperamos el viernes a las 11:30 de la mañana con la última de las entrevistas de esta jornada de Asturias Innova. Muchas gracias, saludos.